Vamos a analizar justamente el día de hoy lo que se refiere a los costos de la no calidad. Hay algunos elementos que vamos a revisar. Vamos a primero a hacer un recuento conceptual de algunos elementos que conforman justamente estos costos y luego vamos a ver un poquito en contexto cuáles han sido las decisiones y los comportamientos a nivel mundial de la toma de decisiones en salud en relación a esta emergencia sanitaria, pues relacionada a la enfermedad de la COVID. Finalmente veremos un poco, analizaremos un poco el comportamiento a nivel país de las decisiones que se han tomado, pues y las vamos a relacionar justamente con los diferentes parámetros que permiten identificar los costos de la no calidad. Como les decía entonces, hay algunos datos que son importantes pues, relevantes de tomar en cuenta, muchos de los cuales lógicamente pueden variar dependiendo de los autores, pero que pueden ser tomados como una referencia para poder tomar en cuenta por qué es importante tener o recapitular estos costos o estos elementos que impactan directamente en la calidad de un producto o de un servicio. Entonces, miren, dice o mencionan que de cada 20 usuarios que no han quedado satisfechos, 19 no le van a decir nada a la persona que ofrece el producto o servicio y 14 personas posiblemente no van a volver nunca a consumir el producto o el servicio. Un usuario insatisfecho puede transmitir a una media de 10 personas su experiencia. Quiere decir que por cada persona que sale insatisfecha de nuestro negocio o de nuestro producto o servicio, muchos de ellos van a poder comunicar a más personas y entonces esa insatisfacción se transmite. Un usuario satisfecho también puede transmitir su buena experiencia a una media de 5 personas. Y miren que es importante notar esto, que cuesta 5 veces más dinero atraer un nuevo usuario que mantenerlo. Esto justamente lo entenderán mucho aquellos participantes que hayan tenido la oportunidad o hayan participado en un proceso de emprendimiento en donde realmente es muy costoso, al principio cuesta mucho lograr tener o posicionarse en un mercado pues cada vez más competitivo, como por ejemplo el de los laboratorios clínicos. Y entonces, ¿qué son los costos de la calidad? Primero, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la calidad desde su conceptualización más específica es el cumplimiento de requisitos. ¿Pero qué? ¿Cuáles son los costos relacionados con esto? Pues entonces, lo que se puede contemplar es que casi todas las empresas invierten sumas importantes en lograr que un servicio o un producto entregue tenga una calidad óptima. Mínimo, pues cumpla unas características básicas que espera el cliente, eso justamente es el cumplimiento de requisitos mínimos, con el fin de qué? De lograr una permanencia en la empresa y también tener la seguridad de al reducir los riesgos de problemas legales y reclamaciones por afectación del usuario. Lógicamente, si tenemos un buen servicio o un servicio de calidad, pues lo que también se busca es que no tener problemas posteriores con nuestros potenciales clientes. Entonces, ¿qué también son los costos? En cambio, los costos de la no calidad. Pues estos se ven representados por aquella cantidad de dinero que gastan las organizaciones en solucionar fallas. En los procedimientos, por errores humanos, por errores técnicos, de maquinaria, por ignorancia o negligencia también de los seres humanos que dan un producto o un servicio, que obligan a la utilización de recursos que no estaban planificados que se usen para eso, si las cosas se hubieran hecho bien desde la primera vez. Recuerden que estos costos de la no calidad se ven representados mucho más que aquellos costos de calidad que debemos invertir siempre para poder liberar un producto o un servicio. Pues algunos ejemplos de costos de no calidad justamente son repeticiones de servicios, o sea, una persona queda insatisfecha y uno tiene que volverle a dar el servicio pues para no quedar mal, para poder retener al cliente o por lo menos para evitar que ese cliente expanda o comunique su insatisfacción a nuevos potenciales clientes. También se puede reprocesar, ¿no es cierto?, malos resultados de atenciones ambulatorias, quirúrgicas, en el caso, por ejemplo, del área de la salud, rectificaciones o consumo de recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos para resolver quejas y reclamos directos, e inversión de recursos en resolución de problemas de mala calidad como por ejemplo indicadores de calidad de los servicios hospitalarios como las infecciones nosocomiales, complicaciones quirúrgicas, anestésicas y de técnicas inadecuadas de esterilización, entre otras. Ustedes deben saber mucho pues que hasta hace algunos años en el país la judicialización de la salud era un tema bastante
no topado dentro de la legalidad, dentro del marco legal, había algunos elementos más bien difusos, en donde pues se permitía justamente que se puedan producir ciertos elementos y que no haya consecuencia alguna sobre esto. Entonces, lógicamente, esto, al no haber un marco regulatorio adecuado, hacía que muchos de los servicios de salud no cumplieran ciertos requisitos mínimos que puedan salvaguardar incluso la vida de las personas que se someten a estos a procedimientos médicos, ¿verdad? Hoy por hoy no es que no ha disminuido estos errores o estas negligencias o estos elementos, sin embargo ya son mayormente contemplados, son mayormente visibilizados porque la judicialización de los elementos de salud ha permitido pues que el cliente también tenga una oportunidad de generar elementos legales que ha obligado a las diferentes organizaciones de salud a pues levantar o elevar sus estándares de calidad con el objetivo justamente de prevenir estos errores, porque ahora ya conocen que existen consecuencias graves. Esto no es que hay que verlo de una manera más bien como punitiva o como algo negativo, sino más bien, desde mi perspectiva, es una oportunidad de mejora para que las diferentes organizaciones de salud y también los profesionales de salud puedan implementar justamente estos mecanismos de prevención de riesgos. Entonces, como ustedes saben, el enfoque basado en riesgos muy pues, hoy cimentado en las diferentes normas internacionales, se puede aplicar desde el principio que nace una organización, un negocio. Justamente eso es la planificación de la calidad, lo que constituye el corazón íntimo de impedir que se produzcan estas cosas, ¿verdad? Lógicamente todo esto tiene un costo, pero justamente estos costos de calidad son los que se ven representados cuando no existen problemas por los costos de la no calidad. Entonces, justamente esto, como les digo, para mí es muy positivo realmente. Lógicamente, al vivir en ciertos países latinoamericanos, la corrupción es una de las cosas que nos preocupa mucho, creo, dentro del tema legal. La capacidad de que la legalidad se vuelva una cuestión muy maleable, muy útil, realmente preocupa mucho, y creo que realmente no es la judicialización lo que preocupa, sino la posibilidad de que esta judicialización se produzca de una manera desmesurada, y que no se compadezca con la realidad de los hechos que se susciten cuando se prestan estas cosas. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar estos costos de calidad que habíamos hablado, ¿no es cierto? Aquellos costos que nosotros invertimos para que nuestro producto o servicio salga de buena calidad o cumpla los requisitos mínimos que el cliente espera. Entonces, justamente estos costos se clasifican en costos de prevención, de evaluación, costos de preentrega o detección de fallos internos, y costos también post-entrega o fallos externos, que un poquito ya se relacionan con el tema de costos de la no calidad. Entonces, como ustedes ven dentro de estos conceptos, los costos de prevención, aquellos que la empresa incurre para evitar que se produzcan fallos o defectos en los procesos, por ejemplo, en el caso de productos de producción, o en los procesos o cuando se ejecuta el servicio, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que están atrás para que el servicio, por ejemplo, de laboratorio clínico, pueda constituirse como un buen servicio. Los costos de evaluación, aquellos que evalúan o que permiten vigilar que el producto o el servicio cumpla con los requisitos mínimos de conformidad que se habían planteado previamente para poder planificar una buena calidad. Los costos de preentrega o fallos internos justamente también son aquellos que permiten identificar o que se pueden implementar antes de que se entregue el producto. Es un poquito antes de que ya se libere, en este caso, por ejemplo, en los laboratorios clínicos del resultado, se puede aplicar ciertos elementos de calidad para evitar que el resultado del laboratorio salga erróneo. Por ejemplo, lo que menciona aquí, pues, por ejemplo, reprocesos, cuando se hace el proceso, por ejemplo, de validación. En los costos de post-entrega o fallos externos, estos sí ya lógicamente son una vez que ya se entrega pues el servicio o el producto, y justamente se constituyen en aquellos costos que la empresa va a invertir para poder subsanar quejas, reclamaciones, eh, no conformidades de parte del cliente final, que en este caso podría ser, en otros casos, pues, en nuestro caso de servicio de laboratorio, tanto un cliente paciente, un usuario, o puede ser el médico que solicita el examen de laboratorio. Entonces aquí tenemos algunos
ejemplos, como ustedes pueden ver, de costos de prevención de la calidad, en donde ustedes lo que ven es varios elementos, varios ejemplos. Yo no los voy a representar todos uno por uno, sino más bien un poco explicándoles cuál de cada uno de ellos tendría alguna relevancia o importancia o relación con lo que es el laboratorio clínico, ¿verdad? Generalmente nosotros no diseñamos pruebas de laboratorio. Hoy por hoy casi todas las pruebas de laboratorio son elaboradas o preelaboradas ya por empresas que se encargan de aquello, ¿no es cierto? Proveedores directos de laboratorio, pero en algunos ejemplos, por ejemplo, en esta emergencia sanitaria sí podemos identificar los costos del diseño del producto para dar este servicio. Por ejemplo, debe ser reconocimiento de algunas personas que algunas universidades crearon pruebas PCR, ¿no es cierto?, para detección de SARS-CoV-2 in-house. Entonces, en este caso, claro, los costos que requieren el proceso de evaluación, el proceso de diseño de la prueba, el proceso de fabricación del producto, del reactivo para poder generar la prueba, pues se podría, esos costos para evitar que haya fallos en este proceso de elaboración o de fabricación, se constituirían en costos de prevención de la calidad. Tenemos algunos otros elementos, por ejemplo, calificar el producto, que en nuestro caso se llamaría validación del reactivo, por ejemplo. La evaluación de los proveedores, que es algo importantísimo, está contemplado en todos los elementos de la ISO 9001, y ustedes saben muy bien que el proceso de evaluación de proveedores asegura una buena calidad también del servicio nosotros como organización. Esto, por ejemplo, es un elemento que muchas veces al inicio se pasa por alto, y se constituye más bien en una cuestión difusa. Y justamente también cuando analicemos los ejemplos que se han dado a nivel nacional e incluso a nivel mundial, estos procesos de evaluación de proveedores de los diferentes reactivos que se han dado a nivel mundial para la identificación de la enfermedad han fallado. Y justamente eso ha producido pues grandes elementos, grandes escándalos, grandes elementos que hasta ahora podemos observar que están sucediendo. Capacitación de proveedores, también la revisión de todos estos elementos de validación, como ustedes ven, entrenar al personal, pues como ustedes saben, para poder identificar las pruebas de laboratorio que se necesitan realizar, pues se necesita cierto entrenamiento. En el caso de muchos laboratorios clínicos que quisieron ya empezar a procesar estas muestras y no contaban con el personal capacitado para realizar pruebas de biología molecular, entonces seguramente tuvieron que invertir una cantidad de dinero pues para poder lograr este cometido. ¿Qué más podemos hacer? Todo el tema de planificación de la calidad es justamente estos elementos de reuniones, de generación de documentos, de generación de parámetros, de checklist, de elementos que nos permitan identificar cualquier no conformidad antes de que se empiece inclusive a procesar la prueba de laboratorio o dar el servicio. También hay elementos que les mencionaba como aquellos análisis que se pueden hacer, por ejemplo, cuando tenemos que hacer análisis del reactivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros adquirimos un reactivo a nivel en el caso de hospitales grandes o a nivel de un laboratorio privado, el identificar que el reactivo esté conforme a las necesidades o requisitos técnicos específicos, que no esté dañado, que no esté alterado, que no esté en malas condiciones, que la cadena de fluido esté contemplada. Todos estos elementos de análisis de todas estas características previas a dar el servicio también se constituyen en costos de prevención de la calidad. Otro elemento, pues como ustedes ven, también es el tema de la infraestructura. Sobre todo, miren los laboratorios nuevos, aquellos laboratorios que hoy por hoy muchos de los compañeros o participantes que están ahora aquí, colegas, sabrán muy bien que pues antes, ante la falta de marco legal en la relación a las infraestructuras, a las instalaciones de laboratorios clínicos, pues muchos de los laboratorios clínicos de mediana o de baja complejidad prácticamente pues han podido realizar sus funciones, dar su servicio en instalaciones incluso caseras, ¿no? Utilizando casas, utilizando locales comerciales no hechos para esto, utilizando inclusive también ciertas instalaciones
o equipamiento no médico, por ejemplo, refrigeradoras caseras, etcétera. O con el advenimiento de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, la ACE, se ha ido, pues, esta agencia ha ido evolucionando a través del tiempo y conforme ciertos elementos o matrices que ellos manejan, pues el proceso de permiso de funcionamiento se constituye en una manera de tamizar estos elementos y muchos laboratorios antiguos tuvieron que corregir muchos elementos de infraestructura, mientras pues los laboratorios nuevos o los que se van implementando de manera reciente tienen que ajustarse a estos elementos. Entonces, bueno, de alguna manera, como les digo, a pesar de que no es algo ideal, ya hablaremos un poquito también cuando veamos estos ejemplos de la emergencia sanitaria sobre el tema del control y evaluación posterior a la adquisición, sabemos que de alguna manera este pequeño paso hacia por lo menos revisar cierta infraestructura, por lo menos revisar ciertos espacios físicos, ciertos manejos de áreas, etcétera, a pesar de que haya causado gran eh, eh, dificultad para ajustarse a estos cambios, pienso yo asimismo, lo veo como algo positivo porque ha permitido pues que por lo menos a los laboratorios nuevos ajustarse a cierto estándar mínimo de infraestructura médica para dar un servicio, tanto para hospitales, centros de salud, etcétera, laboratorios y todo tipo de instalaciones. Otra vez tenemos el mismo peligro de la corrupción que lógicamente pues hace que el nivel en ciertos espacios privados pueda ser mucho más exigente que en los espacios públicos, que seguramente también muchos lo estarán pensando en este momento, ¿no? Realmente, como digo, no hay una idealidad, ¿no es cierto?, de todos los elementos que se dan, pero pienso yo que debemos ver con buenos ojos estos pequeños pasos que se van realizando, siempre lógicamente identificando estos resquicios en donde la equivocación de las personas, sobre todo los seres humanos, a nivel de poder caer en corrupción, permite que estas buenas intenciones se vuelvan negativas posiblemente e impacten en el cliente final. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, en cambio, algunos ejemplos de costos de evaluación de la calidad. Y entonces, igualmente, miren aquí lo que más ustedes pueden ver, ni bien empieza el listado, son el tema de las auditorías. Y como ustedes saben, asimismo, pues tanto la ISO 9001 como la 15189, para aquellos laboratorios que tal vez estén acreditados o quieran, estén en ese camino hacia acreditación, sabemos muy bien que se invierte una gran cantidad de tiempo, o bueno, una cantidad representativa de tiempo en planificar las auditorías, en ejecutar las auditorías, en evaluar las auditorías y también hacer el seguimiento de los planes de mejora o los planes de acción basados en la identificación de las no conformidades o de las oportunidades de mejora en cada una de las auditorías. Ustedes saben también asimismo que dentro de la normativa internacional este tipo de auditorías ha ido cambiando, ha ido variando con el tiempo, tienen ciertos enfoques, sobre todo el tema también del enfoque basado en riesgos, que está muy metido ahora en todas las normas ISO, pues, y que justamente esto nos permite prevenir asimismo que durante ya el trabajo diario y la evolución cotidiana de una organización de salud se produzcan errores. Estos errores pueden ir pues desde cosas tan sencillas como un fallo en algún tipo documental hasta cosas muy graves como la liberación de un resultado erróneo que toma una decisión de vida o muerte en un paciente. Entonces, justamente estas cosas son importantísimas que detectemos. Es súper importante seguir utilizando las auditorías, los sistemas de auditorías, porque permiten tener un conocimiento, ya un autoconocimiento de hacia dónde, en dónde estamos y hacia dónde quiere ir la organización en la que nosotros nos encontramos trabajando. Inclusive, miren, también existen las auditorías financieras y justamente este tema, miren, a nivel público ha sido un tema de gran revuelo hoy por hoy para todos nosotros como ecuatorianos, la identificación de tanta corrupción a nivel de la implementación de casi todos los tipos de servicios que se puede dar a nivel hospitalario. Entonces esto es realmente a uno le repulsa ver cómo todo el sistema se puede ir corrompiendo desde el principio mismo de la planificación, de la adquisición de un bien o de un servicio. Sin embargo, pues, este tipo de acciones tienen que seguir siendo adecuadas, tienen que seguir siendo moldeadas a nuestra realidad nacional y, lógicamente, el control post
implementación será fundamental pues para que todas estas cosas no se sigan produciendo en el futuro. Realmente cuando ya revisemos también, pues esta pandemia ha identificado muchas debilidades de los sistemas de salud, no solo ecuatorianos, sino a nivel mundial. ¿Qué más hacemos? Hacemos justamente también lo que les decía, el tema de mantenimiento y calibración de equipos. Este tema justamente los mantenimientos preventivos y las calibraciones que se pueden hacer a los reactivos constituye una manera de prevenir que las pruebas de laboratorio tengan una buena calidad o estén, ya sabemos lógicamente nosotros como personal de laboratorio, todos estos parámetros, lo que habíamos analizado con la profe Yaglin en la primera charla que tuvimos durante este curso, y entonces justamente esos costos son súper importantes porque lógicamente cuando analizamos la métrica sigma, todo lo que habíamos hablado, nos da seguridad, confiabilidad. Le da tanto al cliente como al oferente del servicio la seguridad de que lo que está realizando va a salir con una calidad óptima. ¿Qué más? Tenemos aquí el tema de la vigilancia de los proveedores. Entonces, miren, estábamos en la parte de prevención, primero evaluamos al proveedor, o sea, escogimos un proveedor adecuado, pero también se va haciendo la vigilancia de que los proveedores a los que nosotros tenemos, pues cumplan ciertos estándares y no vayan decayendo con el tiempo, porque también conocemos, y creo que para muchos colegas que están acá y que tienen un laboratorio o están como responsables de algún laboratorio, saben muy bien que en el momento de las negociaciones iniciales con proveedores, pues se puede dar una suerte de que se ofrecen muchas cosas, se ofrecen muchos elementos y pues el servicio postventa va decayendo conforme se va avanzando en el contrato. Y una vez que estamos cerca de la terminación del mismo, nuevamente viene la curva de ofrecimientos de elementos. Entonces, realmente este tipo de ciclo vicioso puede constituirse en realmente en un impacto negativo para la organización. Hay que entrar en un círculo virtuoso que se habla, ¿verdad? En donde todos estamos conscientes de que tenemos que tener la posibilidad de autocrítica sobre lo que se está comportando y justamente entonces hay que poner indicadores sobre el cumplimiento o no cumplimiento en diferentes parámetros, lógicamente, acordados mutuamente con el proveedor. Esto debería estar constando inclusive en los contratos con los que nosotros realizamos, ¿verdad? O mantenemos las relaciones económicas con este tipo de proveedores. Estamos hablando sobre todo en aquellos elementos en donde el contrato pues permanece a través del tiempo, como un comodato, un apoyo tecnológico, etcétera. En relación de compra, pues ahí lo más que todo es el tema de evaluación de proveedores, en donde tenemos que estar muy claros con los requisitos que deben cumplir, porque, como ustedes saben, una vez salido el producto y comprado, pues generalmente queda ya a responsabilidad del comprador, pues poder asegurar la calidad de ese maquinaria, de ese equipo para la generación del servicio. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, miren, el tema de los materiales que se utilizan, ¿verdad? La forma de prepararse para el ensayo, en este caso los ensayos de laboratorio. También tenemos el tema del control de calidad. Y entonces, miren, justamente aquellos aquí le nombran como avales externos y justamente controles de proceso. En nuestro caso sabemos muy bien que una de las partes importantes también de lo que habíamos hablado justamente es el control de calidad. Entonces, el proceso de control de calidad permite que nuestro servicio tenga la seguridad de que está previniéndose cualquier error antes de que se libere el resultado. Perfecto. En este caso también tenemos, miren, algunos elementos en personas, en los seres humanos, como por ejemplo las verificaciones de los estándares de trabajo. Esto quiere decir estandarizar un poco la forma de trabajo de las personas para prevenir que no conformidades o elecciones personales incidan directamente en la calidad del producto. Algo también importante que se puede ver acá es la automatización, como por ejemplo lo que habla de los códigos. Mientras menos intervención de los seres humanos en los procesos, pues como sabemos es un paradigma que hay menos posibilidad de error. La automatización total dentro del laboratorio clínico es una realidad en varias áreas del laboratorio, sin embargo en algunas pues todavía se mantiene muy presente en la decisión humana. No con esto, no me vayan a tomar
o malinterpretar que se está, digamos, eh, no tomando en cuenta la importancia de la intervención humana en la toma de decisiones. Sin embargo, en ciertos elementos manuales y automáticos o que se realizan muy seguidamente, pues, o muy rutinariamente, sí es importante más bien propender a la automatización. Acá tenemos ya, en cambio, los costos internos de la mala calidad, aquellos que eh, tratamos de solventar incluso antes que salga el producto, ¿verdad? Entonces, aquí está muy claro el tema de los reprocesos. En el laboratorio clínico, ustedes saben muy bien que hay ciertas pruebas en donde el reproceso es inevitable. Vamos a poner un ejemplo muy claro, la prueba de VIH. Entonces, usted cuando hace una prueba de VIH, el algoritmo mundial de la Organización Mundial de la Salud le obliga, si es que usted está alineado a este estándar, ¿no es cierto?, le obliga a volver a repetir la prueba en la prueba de tamizaje, inclusive con una diferente técnica, eso es lo que se esperaría. Entonces, el estándar científico obliga al reproceso de la prueba. Pero en cambio tenemos la otra vista, ¿verdad? Sobre todo, muchos también colegas estarán de acuerdo conmigo en el tema de reprocesos, por ejemplo, de una biometría hemática, en donde por validar ciertos resultados, o por un error de pipeteo, por un error inclusive preanalítico, a veces tendemos a repetir mucho o reprocesar mucho este tipo de parámetros, este tipo de mensurando en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, justamente este tipo de elementos hay que tratarlos de evitar. Otro enfoque también claro de esto es cuando, por ejemplo, el médico viene y le dice sobre alguna prueba de laboratorio que no se compadece con la clínica. Y entonces, en vez de hacer un análisis clínico, justamente basado en el método clínico, y identificar las posibles causas de por qué el efecto, la prueba no tiene una correlación directa con la clínica, lo que muchos pues, laboratorios han solido hacer es repetir la muestra y demostrarle al médico que sale lo mismo. Entonces, justamente esto no es el ideal. Con esto no estoy diciendo que reprocesar una muestra no puede ser el resultado final de la resolución de una no conformidad, pero no es en el caso de todos los casos. Y entonces también es importante justamente esta parte del análisis de la trazabilidad de la muestra, de los posibles identificación de los errores en el proceso total de testeo, que como ustedes saben, va incluso desde el periodo del médico, y tal vez identificar una incidencia en esta no correlación clínica. Lógicamente no se puede hacer esto con todas las pruebas de laboratorio, sobre todo en laboratorios de alto volumen, pero sí se puede tratar de implementar estas situaciones en ciertas pruebas que se identifican como importantes. Por ponerles un ejemplo, como algunos colegas sabrán, yo soy jefe de laboratorio en Solca, núcleo de Quito, y entonces miren, por ejemplo, ahí tenemos algunas pruebas de laboratorio que son inevitablemente importantes para la evaluación de un paciente oncológico. Por ponerles un ejemplo, un paciente post-tiroidectomizado para analizar una posible fallo en la terapia de reemplazo, ¿no es cierto?, de hormona tiroidea, el comprobar correctamente el valor de este analito. Entonces es súper importante para el médico endocrinólogo, pues evaluarlo de esa manera y poder ir viendo su avance. Otro ejemplo, en pacientes infartados, ¿verdad? El identificar exactamente el valor de toponinas o de ProBNP en el caso de una investigación de cardiotoxicidad relacionada a quimioterápicos, pues es importante también identificar que el valor sea exacto. Generalmente en los marcadores tumorales, por ejemplo, en pacientes oncológicos también a veces hay unos valores terriblemente altos y lógicamente no tiene una correlación clínica que tenga 10.000 o tenga 100.000 o tenga 50.000. Sin embargo, el valor del laboratorio tendrá que ser un valor que se compadezca con lo que el clínico esperaría. Entonces ahí, por ejemplo, también se tiene que realizar ciertas diluciones y entonces caemos en los reprocesos. Los reprocesos también, el tema de los desechos. Aquí recuerden que el tema de los desechos son las repeticiones, pero también son las excesivas calibraciones o los excesivos elementos de control. Esto es otra de las cosas que también suele pasar en los laboratorios, y algunos colegas también estarán de acuerdo conmigo, que cuando encontramos un fallo en el control interno de calidad, a veces no analizamos todos los parámetros, no hacemos un mínimo análisis de causa raíz rápido, ¿verdad? Para identificar que posiblemente
no sea un error aleatorio, sino que está haciendo un error de la máquina, por ejemplo, y se recalibra y se recalibra y se recalibra y no sale. Entonces hay como unas 6, 7 calibraciones de un mismo analito hasta que se dieron cuenta que hubo un fallo de reactivo, por ejemplo, no estuvo bien la temperatura y entonces se calibró muchas veces. Eso ya perdió su vida útil o está cerca de los temas de caducidad y entonces estamos recalibrando ya un reactivo que más bien deberíamos propender hacia la eliminación. Esto es súper importante también, recuerden compañeros, colegas, es que esta identificación del grado de estabilidad en equipo, que lógicamente muchos fabricantes ya lo reportan en sus insertos, prácticamente todos, se va evaluando conforme se va haciendo el protocolo de control de calidad. Muchas veces los reactivos, por la mínima demanda que tenemos, que se tiene, ¿no es cierto?, de ciertos elementos, pues a veces pueden pasar más del tiempo que se había propendido. Pues ahí hay muchas elecciones, ¿no es cierto? Botar el reactivo, comprar un nuevo, cambiar de tecnología a un reactivo de menor cantidad de terminaciones, o pues, por ejemplo, finalmente referir a un laboratorio de mayor complejidad. Entonces, justamente estos tipos de análisis hacen que revisar si es que esos costos están incidiendo negativamente en la calidad y también en el retorno de la inversión de la organización a la que nosotros estemos trabajando. Además, miren, tenemos también el tema de costos de rediseño, justamente lo que estamos hablando ahorita en este tema de la COVID, ¿verdad? Posiblemente se van generando pruebas in-house y se van mejorando si es que lo requiere o se requiere ingresar un nuevo primer, por poner un ejemplo, cuando recién se han identificado algunos genotipos, algunos genes que eran identificables y luego se fue estudiando y se fue identificando que se necesitaban más genes. Entonces, lógicamente, eso encarece el proceso de testeo y, claro, impacta directamente en estos costos que estamos hablando. Pues justamente todos estos elementos que estamos hablando es importante. Miren acá, ahora en el tema de los seres humanos, estamos hablando, miren, de ausentismos. Esto es importante. ¿Qué sucede en el flujo normal de un laboratorio? Cada uno de los seres humanos que trabajan, de los operadores que están ahí, funcionan como, son partes fundamentales para el alcance de la meta diaria, ¿verdad? Entonces, cuando hay un accidente, un ausentismo del personal, esto impacta directamente en la calidad, por ejemplo, no necesariamente puede ser en la calidad del servicio como tal, pero sí en la eficiencia del servicio. ¿A qué me refiero? En la cantidad o en el tiempo de respuesta del mismo, ¿verdad? Entonces, muchos les habrá pasado que una persona no viene y pues lo que uno entregaba en 2 horas, pues ahora ya lo entrega en 4 horas. Un daño de un equipo también sucede lo mismo. Cuando sucede, miren, pues, cuando hay morosidad del proveedor, esto es fatal, ¿verdad? Muchas veces para los servicios de laboratorio que un proveedor no tenga el reactivo listo para entrega conforme a la planificación representada, pues incide directamente su posibilidad de dar respuesta satisfactoria a los clientes. Justamente esto pasó también en esta pandemia. Como ustedes saben muy bien, muchos de los laboratorios que están en el país querían realizar las pruebas, querían entrar en este ambiente, en este proceso de ayuda o de apoyo al Sistema Nacional de Salud, pero simplemente no se pudo, porque los proveedores a nivel mundial, lógicamente, no tenían la planificación de que esto iba a suceder. Y segundo, esto lógicamente yo no le puedo decir que sea una verdad, pero es la perspectiva que personalmente yo podría darles. Repito, muchas de las cosas que yo podría inducir o deducir de lo que ha sucedido en el país no necesariamente es una verdad, pero llama la atención. Entonces, ustedes deben conocer por el comportamiento nacional, pues, de que los reactivos de alguna manera estuvieron, para la detección, estuvieron muy concentrados en ciertos sectores privados, impidiendo que otros sectores pudieran realizar estas pruebas. Hasta que el gobierno nacional pudiera reaccionar y pudiera negociar estos elementos, pues pasó bastante tiempo, pasó un tiempo a decir de Guayaquil fue fundamental para el impacto que sucedió en este espacio. Y pues hoy por hoy, ahora que existen ya algunos proveedores y oferentes, el mercado se diversificó, el mercado se está tratando de acondicionar
los diferentes oferentes tratan también de cumplir con estos requisitos mínimos, pero también estamos viendo comportamientos eh, también variados en esto, como lo habíamos hablado en la charla del doctor David Larriategui, en donde pues la sensibilidad analítica de las pruebas es un abanico de oportunidades y claro, lógicamente eso puede confundir o llegar a confundir a ciertos clientes, sobre todo privados, y también generar denuncias que, por ejemplo, ustedes las estarán viendo en la televisión en relación a la verdadera utilidad de ciertas pruebas que en algunos estamentos de gobierno o de municipios se están implementando. Entonces, justamente estas cosas son lo que representan costos internos de la calidad. Cómo nosotros tratamos de prevenir que eso salga a la luz antes de entregar el servicio, ¿verdad? Finalmente, pues miren, aquí tenemos algunos ejemplos de esta parte. Ya les he hablado en algunas partes, en algunas cosas. Justamente miren esto, aquí de todo esto quisiera rescatar el tema de los exámenes de laboratorio que son realizados como medicina defensiva. En nuestro país este término medicina defensiva no era muy conocido, porque como les decía, el tema de la legalidad no era muy fuerte, no había muchos cimientos en estas situaciones, pero lo que sí sabemos es que justamente con el advenimiento del marco legal para esto, pues los médicos piden muchas veces más pruebas que las que deberían pedir para asegurarse de que están negativas o para corroborar que sí hicieron todas las investigaciones posibles. Eso es un claro ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, por el tema de las aseguradoras privadas y la legalidad tan fuerte en el sentido de demandas, la medicina defensiva, el equilibrio entre la medicina clínica bien implementada, basada en evidencia, y la medicina defensiva, cuando se exceden muchos resultados, muchos pedidos, muchas pruebas, para llegar a un diagnóstico que posiblemente con 3 o 4 de ellas hubieran llegado, es claro. Y entonces por eso la medicina se hace cara. El sistema de salud se hace demasiado caro, es un sistema de salud bastante insostenible en ciertos aspectos y justamente esto es lo que también vamos a analizar un poquito con los comportamientos que hubieron a nivel mundial en esto. Pues no necesariamente más es mejor. Justamente esto es súper importante en relacionar con el grado de capacitación, conocimiento médico, entonces intervienen los seres humanos y justamente ahí pues vamos al paso de cómo se estandarizan los seres humanos a nivel global en el sentido de servicios de salud. Y entonces aquí miren, por ejemplo, tenemos unos ciertos intentos que asimismo lo veo yo también como algo positivo, pero que todavía no llega a calar, pienso yo, a nivel nacional, como por ejemplo los exámenes de habilitación profesional para el personal de salud. Ustedes saben que hoy por hoy aquellos que están interviniendo en eso son las nuevas generaciones, pero aquellos que estudiamos hace algunos par de años, mentira, hace muchos años, no hemos sido sometidos a este tipo de aseguramiento de los conocimientos. En Estados Unidos, el examen de acreditación profesional para el personal de laboratorio es una situación que sucede periódicamente, de hecho siempre tienen que volverse a recertificar, mientras que en nuestro país pues esto prácticamente es inexistente y entonces queda en la autonomía de cada uno de nosotros y justamente estos espacios que estamos compartiendo de alguna manera nos permiten mantener cierto nivel o de actualización y de reprogramación en nuestros conocimientos científicos. Entonces esto también es súper importante, ¿verdad? Entonces miren cómo esos costos que podrían ser solventados a nivel país o que podrían ser implementados como una legalidad nacional, pues hoy por hoy tiene que invertirlo o la organización que depende de ustedes o cada uno de nosotros desde nuestra propia perspectiva. Finalmente, miren lo que les decía, que hay costos externos de la calidad y estos ya prácticamente se constituyen ya en costos de la no calidad. ¿Por qué? Porque ya les llegó el producto al cliente. Una vez que el producto o servicio llega al cliente, esto se constituye en un elemento grave. ¿Por qué diría yo grave? Porque los costos que ya hasta donde nosotros ahorita hemos determinado son costos que nosotros podemos minimizar, podemos ir minimizando conforme vayamos implementando nuevos elementos. Al principio, lógicamente, va a ser un costo bastante elevado, siempre y cuando no tengamos o hayamos tenido una planificación más o menos adecuada, pero estos costos externos de la mala calidad inciden muchísimo porque nosotros tenemos que volver a empezar de nuevo
a empezar a encontrar un nuevo cliente, a luchar para que ese cliente insatisfecho no nos desacredite frente a la sociedad, frente al mercado, ¿verdad? Entonces esto es súper complicado. Como dice, habrán escuchado alguna vez el dicho, pues la confianza se pierde en un segundo y se tarda años en volver a recuperarlo. Entonces, esto sucede en la vida personal y asimismo en en la vida de las organizaciones. Pues miren, cancelar proveedores. Cambiar de proveedor, de un proveedor incumplido hacia otro, siempre constituye también un gasto adicional, ¿verdad? Hay momentos de espera, hay momentos de paro, hay algunos elementos que pueden incidir mucho más y uno tiene que gastar. Por eso es que es súper importante que cuando uno evalúa a los proveedores, tener eh, una cantidad de requisitos o cantidad de elementos de evaluación que permitan tener un nivel de seguridad sobre la incertidumbre que causa tener un proveedor en el medio. Sería tema de una sola charla, el tema justamente de verificación y evaluación de proveedores. ¿Qué más tenemos? Miren, la formación del personal para reparaciones de las fallas, o sea, personal que está fallando constantemente por desconocimiento, por negligencia. Entonces, tener personal no capacitado es también un elemento mal identificado en las organizaciones y muchas veces es en el primer sitio en donde las organizaciones empiezan a ahorrar. Entonces, justamente la falta de capacitación al personal incide directamente en la no calidad de los servicios. Y de esta forma, miren, convencer a las altas direcciones de esto a veces ha resultado bastante complicado para muchos medios. Y además, pues ahora en tiempos de esta pandemia, pues justamente, seguramente para muchos de ustedes, más participantes, debe haber sido una realidad, pues el tema de que se cortaron muchos de los elementos contractuales que uno o beneficios que tenía uno dentro de las organizaciones. ¿Qué más? Tener que retirar un servicio. Si, por ejemplo, el servicio, por ponerles un ejemplo, un servicio de atención a domicilio ha tenido tantas quejas que lo que tendríamos que hacer es suspender o subcontratar a un externo, esos costos, pues lógicamente, se ven reflejados en en la no calidad del servicio. A veces también servicios al cliente por las causas de errores, tener una excesiva cantidad de quejas hace que nos obliga a mantener un personal específico para poder solucionar esos errores de manera permanente. Entonces la idea sería que la cantidad de reclamaciones sea cada vez menor porque eso incide también en una cantidad de gastos. Los gastos de reparación de equipamientos, ¿no es cierto?, que se hayan dañado o que reactivos que se hayan dañado. Bueno, en este caso serían de prevención. En el caso del laboratorio, nosotros entregamos un servicio. Si es que el resultado no es concluyente, el resultado, por ponerles un ejemplo que también se me viene ahora a la mente, hay pruebas de biología molecular que justo preguntaban, me parece que era el día con el profesor David, en donde hablaban que qué hacemos si es que el resultado de biología molecular sale indiferenciado. ¿Entregamos? Validamos y entregamos. Tome, señor médico o paciente, este es el resultado indiferencial. Entonces, eso ¿qué podemos hacer ante eso? Justamente, ¿qué tipo de acción deberíamos hacer ante esta no conformidad? Al final, podría ser una opción plausible del equipamiento, pero enfocando desde el punto de vista del servicio al cliente, no es una opción entregarle esa respuesta a un cliente. Uno no le puede decir indiferenciado y gracias. Hay que darle alguna solución al cliente, sobre todo en el sector privado, ¿verdad? Entonces, justamente estos costos de volver a reprocesar en este caso, tal vez tendríamos que volver a tomar una muestra, tal vez tendríamos que identificar el caso específico del paciente del por qué sale de esa manera o algún otro elemento, tal vez sospechar en hacer alguna otra prueba, cambiar de técnica, etcétera. Todos esos costos se tienen que incidir para no perder justamente la oportunidad de presentar una buena calidad. Si lo hacemos antes de entregar el resultado indiferenciado, estamos haciendo costos internos, ¿verdad? Del proceso. Pero si le entregamos así y el cliente no vuelve, porque lógicamente no le sirvió para nada ese resultado, entonces hemos caído en costos externos de la mala calidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, miren, costos debido a esperas.
cuando el cliente queda totalmente satisfecho porque nuestro tiempo de respuesta es malo, es muy largo en comparación a nuestros competidores directos. Justamente, bueno, como ustedes saben, dentro de la planeación estratégica es súper importante saber cuáles son nuestros competidores, identificarlos, saber el macroambiente, el microambiente, etcétera. Entonces, justamente si nosotros no sabemos el tiempo total de entrega o un estimado de nuestros competidores directos, estamos en problemas, porque si nosotros no tenemos un indicador de eso, sobre todo en servicios es súper importante el tema del tiempo. Para el paciente, para el cliente, para el médico, para la sociedad en general, el tema del tiempo de entrega de resultados es una situación que constituye un verdadero reto para las instituciones de salud, sobre todo, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo que no es de laboratorio, el tiempo de espera en emergencia. Hay indicadores, de hecho es uno de los indicadores a nivel mundial de la buena calidad de los servicios hospitalarios en cada uno de los países, cuánto una persona en promedio espera para ser atendido en un área de emergencia. Y entonces podemos observar que hoy por hoy ya por lo menos, como dije otra vez, existen ciertos estándares, ciertas iniciativas a nivel público de poner ciertos elementos en cantidades. Algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ir a hospitales públicos, tanto del Seguro Social como del ministerio, y en donde usted puede ver una cartela de decir, bueno, esto es una urgencia, esto es una emergencia, esto no es, etcétera. Entonces ahí le dice más o menos las horas que usted será atendido. De todas maneras, esta cantidad de tiempo se puede ir mejorando en países en donde la salud es muy fuerte, como Canadá, Dinamarca, Francia, etcétera. Antes mismo de la pandemia, pues este tiempo de respuesta ha sido muy bueno. De todas maneras, ahora que revisemos el tema de la pandemia, veremos cómo justo estos buenos sistemas que previamente se los conocía como sistemas excelentes, también han recibido un gran impacto de lo que era inesperado. Y entonces, después de todo este análisis, ¿cómo determinamos el costo óptimo de nuestra calidad en el servicio, en nuestro servicio de laboratorio, ¿verdad? Pues tenemos que buscar un equilibrio. No se puede gastar muchísimo dinero para prevenir y evaluar nuestro servicio de laboratorio. Entonces, como les decía al principio, posiblemente cuando emprendemos un negocio por primera vez y lo queremos hacer muy bien y queremos impactar muchísimo, estos costos justamente de prevención y de evaluación del servicio serán muy altos. Y entonces el nivel de calidad podría ser muy bueno, pero la cantidad de costo que le estamos invirtiendo a ese elemento posiblemente va a incidir en los primeros años, o en los primeros meses, o en los primeros 10 años en nuestra rentabilidad, ¿verdad? Entonces, justamente esa es la idea, que ninguno de los dos elementos se gaste mucho. Por otro lado, habrá servicios en donde en cambio ni tan siquiera tienen conocimiento de cuál es el verdadero impacto de los costos, tampoco implementan técnicas de prevención de este tipo de elementos, y entonces justamente podemos incurrir en problemas de tener que incurrir a costos por los fallos que hacen. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una cantidad de porcentaje en donde lo que estamos viendo es que el nivel óptimo es en el cual tanto los costos de prevención como los costos de fallos no son tan elevados. Llegamos más o menos a un porcentaje como lo que ustedes ven, que el costo total de la calidad esté manifestado más o menos por un 50% de costos de fallos, o llegar a una zona de perfeccionamiento en donde los costos de fallo son menores al 40% y los costos de prevención estamos llegando al 50%. Entonces, justamente esta forma de identificar los costos de la calidad y saber cuál es nuestro verdadero costo a nivel empresarial nos permitirá saber en qué estamos. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Justamente sumando pues los costos de la obtención de la calidad, lo que habíamos hablado, y aquellos costos de la no calidad, que son los otros dos que hemos hablado. Además de esto, pues algunos autores identifican que hay costos que incluso van más allá de los costos externos de la no calidad. ¿Por qué? Porque hay costos que ni siquiera ya la organización los asume, sino costos que incluyen ya o que tienen que asumirlo el cliente. Por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, los gastos que el cliente deberá afrontar para poder solventar, ¿no es cierto?, sus expectativas. Justamente tienen que volver a buscar un nuevo laboratorio, volverse a hacer la prueba de laboratorio porque en el otro lado no lo hicieron bien,
Y entonces ya esto, ya no solo estamos haciendo un enfoque organizativo, sino más bien un enfoque de salud pública en nuestro caso. Entonces, ¿cuánta cantidad de dinero a nivel nacional se le estará gastando por tener que reprocesar pruebas de laboratorio por falta de confiabilidad en ciertos elementos? Esto incide directamente, puede ser en empresas, que en un principio contrataron a un laboratorio y luego contrataron a otro, en este caso sería para ellos proveedores del servicio de laboratorio, y entonces incurrirían para el enfoque de esa empresa en costos de evaluación de los proveedores porque no vieron y tendrían que cancelar esa suscripción, entonces son costos de fallos. Pero si es que estamos hablando de un cliente personal, ¿verdad? De una persona, un usuario, un paciente, el paciente tendrá que asumir esos costos como una persona única. Además, los costos que estos sí pueden incidir en la organización y que son prácticamente no identificables, se podrían tal vez proyectar, se podrían hacer algunas proyecciones sobre ese verdadero impacto, según los datos que les di en la primera diapositiva, son aquellos repercusiones que van a tener en las ventas y en los niveles de rentabilidad futuros de la empresa por los bajos niveles de satisfacción y sobre todo, como les decía, por la pérdida de imagen y reputación. Entonces, en el caso principal, ¿verdad? Hay muchas, ustedes habrán visto, hay algunas noticias a nivel nacional de médicos, por ponerles un ejemplo de estos médicos cirujanos que se identificaron que tenían ciertos errores o ciertos elementos de no conformidad en sus títulos de médicos especialistas, a pesar de que eran muy reconocidos, habían manejado ya muchísimas cirugías, etcétera. Esta no conformidad identificó en una fallo completo de su reputación. Seguramente tal vez se estarán recuperando, pero recuperar esa baja de reputación por ese elemento, entonces constituye un costo que ellos no lo van a poder prever hasta cuando sigan avanzando en el tiempo. Justamente también la pandemia ha hecho lo mismo con muchas empresas, ¿verdad? Entonces, para poder identificar estos costos, estamos ya terminando esta parte del marco conceptual inicial, para poder identificar estos costos, justamente lo mejor que se puede implementar es un sistema de costos de la calidad. Y como ustedes pueden revisar ahorita en estos pasos, se asemejan mucho estos pasos a lo que es la implementación de un sistema de gestión de calidad. Entonces, realmente los sistemas de costos de la calidad van anclados a esto, van anclados a la visión de gestión basada en riesgo, van anclados a la definición de los principios de la calidad que están presentes en las normas internacionales y justamente se van implementando. ¿Qué es lo primero que debemos conseguir? Lo que siempre se ha hablado en muchas de las normas de calidad, ¿verdad? Obtener el compromiso y apoyo de la alta dirección. Esto es fundamental que la organización esté muy comprometida en identificar en estos costos porque está consciente que al identificarlos va a poder minimizarlos, va a poder mitigarlos, va a poder reformarlos y va a poder obtener mayor rentabilidad al poder controlarlos. Hay que establecer justamente un equipo de costos de la calidad por personas que estén implicadas en estas áreas de la organización, en varias áreas para justamente poder identificar los diferentes fallos y elementos que se puedan presentar. Es necesario seleccionar un área piloto para empezar a implementar estos sistemas de tal manera que sirva como una zona de conocimiento para aquellos que están empezando a implementarlo y una zona de ejemplo para las siguientes áreas que puedan irse enmarcando. Hay que obtener la cooperación y apoyo de todos los usuarios para que den la información sobre estos costos. Muchas veces, ustedes saben, en el tema de gestión del cambio, hay muchas personas que van a ser resistentes al mismo, van a tener algunos reparos para poder ser más comunicativos sobre los elementos y a veces también el tema de la crítica y autocrítica que nos permite pues dar un feedback diferente en cada uno de los seres humanos porque cada uno tenemos características diferentes. Entonces no está tampoco desapegado del tema de la gestión del cambio, este tema de los sistemas de costos de la calidad. Hay que definir los costos de calidad, las categorías, ya vimos lo que hemos hablado y van aquí las clasificamos. Se tienen que redactar informes con gráficos que muestren estas tendencias, de desarrollar un sistema, más bien cada vez tratar de automatizar esta forma de recogida, controlar el sistema eliminando problemas y fallos y ampliar el sistema a todas las áreas de organización. Muchos de estos, ahí existen ya sistemas
¿verdad? Informáticos que permiten analizar estos elementos de costos de calidad, unos más evolucionados que otros, pero que pueden ser una inversión al principio, al parecer, muy impactante para la organización, pero con el recurrir del tiempo, pues seguramente se va a identificar la mejora. Por ponerles un ejemplo, estos sistemas de facturación organizacionales en donde pueden manejar inventarios, costos de los insumos, costos de materia prima, costos de tiempo, costos de seres humanos, y eso luego ir haciendo un análisis de todos los elementos para poder llegar a un costo total automáticamente y permanentemente para ir vigilando los diferentes comportamientos de los desechos, de las calibraciones, de las repeticiones, es fundamental. Entonces, no, dependiendo del tipo de organización, unas más complejas que otras, posiblemente la ayuda informática sería ideal para poder llegar o comprobar estas partes. ¿Cuáles son las barreras para implementar estos sistemas? Lo mismo que podríamos identificar para cualquier otro tipo de cambio, como habíamos dicho en el tema de gestiones de cambio. Una es la ceguera porque las personas no conocen mejores maneras de hacer las cosas y están muy seguras que la forma en que las han hecho durante un tiempo determinado, pueden ser varios años, pueden ser poco tiempo, denotan que ellos están acostumbrados a esta forma de hacerlo y posiblemente esa forma de hacerlo tengan muchos elementos de no calidad, pero como están acostumbrados no lo notan. Entonces esta es la ceguera del humano, en donde no se puede, está tan acostumbrado, pues estamos aquí hablando de la zona de confort, a trabajar con no calidad que no puede ver esto que se le dice. ¿Qué se puede hacer con eso? Lógicamente capacitación, sensibilización, acompañamiento, supervisión directa, sobre todo el acompañamiento, la sensibilización es súper importante. Empatía, lógicamente, para poder identificar por qué son las razones de estos elementos y poder ir cambiando las normas. Responsabilidad de todo el personal, miren, debe conocer la importancia y el impacto de hacer mal sus actividades. Mal en el sentido, con sentido que ya esté claro de que eso está mal. Entonces, para poder identificar, justamente por eso les digo, hay que desarrollar en los seres humanos la posibilidad de tener esta capacidad de identificar mejoras por sí mismos o por el ejemplo de otros. Pues aquí es importantísimo que la alta dirección esté completamente comprometida con el programa y claro, la forma de liderazgo y los diferentes elementos, como ustedes saben, hay muchas maneras de liderar a los equipos, pero esas formas, ese liderazgo situacional, dependiendo de los tipos de grupos de personas, permitirá que este grado de responsabilidad vaya creciendo en los diferentes estamentos. Entonces, hay que dar cuenta que lógicamente implementar este tipo de sistemas no es fácil, pero no es imposible. Muchos hospitales, muchos servicios sanitarios a nivel país tienen ya certificaciones de calidad y estoy seguro de que los implementan estos sistemas de costos y tienen claridad dentro de sus organizaciones. Otra de las cosas o barreras es las percepciones negativas acerca de los métodos de calidad. Y esto, miren, impactará siempre, ¿no? Muchos perciben que las actividades de calidad son elementos de burocráticos que nada más lo que hacen es perder el tiempo a la gente. Hacer un documento, firmar esta cosa, firmar este registro, que poner el nombre, que poner esta cosa, que escribir acá, cuya leer el instructivo. Todos estos elementos que generalmente se tanta cosa para nomás hacer esto para pedir una mascarilla. Les pongo un ejemplo. Nosotros estamos registrando la cantidad de mascarillas que se están utilizando a nivel hospitalario porque lógicamente se necesita implementar un sistema de ahorro de mascarillas. Entonces, claro, el sistema de registro permite de alguna manera controlar un uso no adecuado o un uso excesivo de los materiales de protección personal. Seguramente eso lo habrán implementado en muchos lugares y en otros lugares nada, simplemente pues no les dan. Entonces, en cambio, ya otro elemento. Entonces, lógicamente, el equilibrar el tema de control de costos de calidad jamás tendrá que ir con el tema de detrimento de la calidad. Entonces, es súper importante. El ahorrar no significa el perder calidad. Hay cosas y elementos que son ineludibles y tendremos que seguirlos tomando en cuenta y manteniendo. Conocimiento y habilidades, entonces justamente les decía también
A veces la gente se resiste por falta de conocimiento, por falta de habilidades generadas a través del tiempo. Cuando yo estuve estudiando la maestría de sistemas de gestión de calidad, tenía muchas veces un profesor nos decía, habrá muchas personas que tienen 25 años de trayectoria y experiencia en ir mejorando en su profesión, y a veces hay personas que tienen un año de experiencia y 20 años de hacer lo mismo. Tal vez no tomarlo a sí mismo como un tema negativo, el hecho de permanecer en una zona de confort. Muchas veces la propia institución propende a eso con sus colaboradores, y entonces no se le puede echar la culpa al ser humano totalmente sobre este elemento, sino más bien no hay que buscar culpables, sino ver con un enfoque de oportunidad. Entonces, si hemos estado acostumbrados a una zona de confort, a hacer siempre exactamente lo mismo durante varios años, pues miren, justamente esta pandemia nos ha indicado de que no debemos acostumbrarnos a las cosas, y una de las cosas de sí mismo, uno de los dichos que posiblemente muchos de ustedes y personalmente yo también lo tomo como una regla de vida: lo único constante es el cambio. Lo único que se puede esperar constantemente es que las cosas vayan cambiando. Entonces, hay que estar muy dispuestos y predispuestos a enfrentar este tipo de cambios. El miedo: los empleados pueden temer la pérdida de trabajos gracias a los ahorros que la nueva eficiencia causa. Hablemos justamente de nuestros sistemas de automatización completa, ¿no es cierto? Mucha gente tiene mucha resistencia a implementar los sistemas de automatización preanalítico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque denotan que eso posiblemente ya hace que prácticamente tener un flebotomista y una persona en análisis sea suficiente, porque ya no es necesario hacer muchos de los elementos o pasos que el preanálisis requiere. Eh, Hace varios años habrá también habido mucha resistencia en estos sistemas analíticos de totalmente automatizados que hoy por hoy existen. Es lógico que sí hay ciertos elementos y que lógicamente los seres humanos tenemos que irnos ajustando a estos avances tecnológicos. Todavía no ha llegado la inteligencia artificial completamente a tener la capacidad de reemplazar decisiones humanas en el ámbito médico. Sin embargo, es un ámbito de desarrollo que posiblemente por esta pandemia se esté repuntando a nivel mundial. Con esto quiero decir que lógicamente el conocimiento de la medicina científico, el conocimiento científico de la medicina, de una inteligencia artificial, va a ser todavía mucho más vasto que el de un médico mil veces formado. Sin embargo, todavía persisten ciertos elementos experienciales, ciertos elementos también de neurolingüísticos. ¿Qué quiero decir? El tema de la emotividad, el tema del efecto placebo que ejerce el médico en el paciente, que es una realidad. El tema de la empatía, el tema del acompañamiento, el tema del ayudar a bien morir, por ejemplo, en el caso de oncología. Entonces, una inteligencia artificial va a ser por el momento muy difícil que logre este grado de empatía. Sin embargo, no hay que cerrarnos y cegarnos a esta ineludible forma de evolución de la ciencia médica en el mundo. Entonces, justamente estos miedos causan que la gente tenga resistencia, y entonces tratan siempre de eliminar esos costos. La gente, en general, los seres humanos, tenemos mucha resistencia a aceptar que nos equivocamos. Peor aún si eso tiene alguna consecuencia para nosotros. Entonces, si un grupo, un área, detecta que hace muchos reprocesos, va a tratar de ocultar esos reprocesos, va a tratar de decir: no, nosotros hacemos muy bien las cosas, aquí no hay una sola repetición, nosotros nunca hemos necesitado hacer una calibración innecesaria, el equipo viene calibrado de fábrica, no es necesario hacer ninguna comprobación, etc. Entonces, nosotros trabajamos con alta calidad, no es necesario tener un control externo. Yo vengo de 20 años de experiencia y no necesito. Entonces, todos estos elementos, todas estas figuras, ustedes los habrán escuchado, incluso aún a veces también cae en el error de haberlo dicho. Error digo porque lógicamente todos los seres humanos tenemos la posibilidad de cometer errores, pero ¿cuál es la gran enseñanza? Es que aceptarlos nos ayuda a corregirlos, a mejorarlos. Entonces, miren, justamente hay algunos indicadores que había mencionado sobre que se impactan directamente en estos costos. Y aquí están algunos elementos que sobre todo se constituyen ya en costos externos de la no calidad, ¿verdad? Una persona que entra por una cosa y se enferma y termina enfermándose en el hospital. Prescripciones inapropiadas, algo totalmente fatal en algunos elementos.
intervenciones injustificadas que caen en costos innecesarios, a veces en beneficio para la institución, ¿no es cierto? Hablemos de las apéndices blancas, que significa las ectomías blancas, en donde significa que el apéndice estaba sano. No vayan a pensar que, que esos elementos ninguno sirve. Hay algunas que tenían una razón de realizarse eso. Se puede analizar cada uno de los ámbitos médicos, pero muchas veces pueden representarse intervenciones injustificadas, días de hospitalización injustificados. Por ejemplo, en nuestro caso, podría representarles lo que se denomina el encarnizamiento terapéutico, que significa que a pesar de que el paciente ya se encuentra en un estadio muy avanzado de su estado oncológico, el médico trata de todos los medios posibles seguir dándole medicamentos nuevos, cada vez más caros, para con la oportunidad de que el estudio identifica que tal vez un mes más de vida le da al paciente en relación pues de tratar de darle una esperanza tanto a la familia como a la persona. Entonces, miren, ahí es súper importante el acompañamiento, como les digo, el grado de conciencia del individuo, este tema de varios temas éticos en estos elementos. Pues miren, justamente el tema de la rentabilidad puede impactar negativamente a veces en estos costos. Ahora, una vez que hemos hablado de estos elementos conceptuales, lo que quisiera yo darles entonces ahora es un panorama muy resumido de lo que ha sucedido, lo que ustedes también y todos hemos observado a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se propone a nivel mundial? ¿No es cierto? Que los sistemas de gestión de finanzas públicas deberían estar listos para dar respuestas a emergencias sanitarias. Entonces, ahora ya vamos hablando desde un punto de vista más macro. Sin embargo, lo que se ha identificado es que algunos gobiernos han respondido de una mejor manera y otros de peor manera. Lógicamente, mucho relacionados a la realidad del momento que vivieron cuando fueron afectados por la pandemia y también muchas veces a las decisiones de los seres humanos, como lo vamos a ver a continuación. Los sistemas de salud, tanto públicos como privados, están experimentando presiones sin precedentes, eso estamos claros, lo vamos a ver. Y la pandemia, pues, rápida exige evolución de medidas extraordinarias y un enfoque que abarca a todo el gobierno para proteger las vidas, la salud y los medios. Pues miren, justamente el tema de las vidas es lo que más preocupa. ¿Cuánto cuesta una vida? Para muchos este término tal vez, o esta oración que les menciono, puede llegar a ser chocante porque uno dice la vida es invaluable. Sin embargo, para los economistas de la salud, sí se puede dar un valor económico a cada vida que representa desde un enfoque de salud pública. No vayan a pensar que esto es un tema alejado de la realidad clínica, pero como hablábamos en el enfoque que dio el doctor David, él desde un enfoque muy de atención al paciente, muy enfoque clínico. Hoy quisiera más bien cambiar un poquito a un enfoque de salud pública, en donde además de esas aristas súper importantes emocionales, también se identifican elementos poblacionales, que realmente a veces sí, pues inciden muchísimo más en la sociedad, son impactantes realmente, y justamente las personas que están tomando esas decisiones deberían tener un altísimo poder de claridad sobre todos estos elementos y que lamentablemente pues hoy por hoy tenemos que en nuestro país no se ha dado. Estos sistemas de gestión de finanzas públicas deben ser flexibles, garantizando optimización de recursos. Entonces, miren que la COVID-19 ha obligado a los países a hacer compras urgentes de camas, de medicinas, adecuar hospitales, crear nuevos hospitales, adquirir test. Y entonces aquí es donde hemos identificado algo gravísimo a nivel latinoamericano, sobre todo, el tema de la proliferación de la corrupción para estas compras. Entonces, se generan sobrecostos innecesarios, no necesariamente anclados no solamente al parte pública, sino incluso el propio proveedor. También vamos a ver eso aquí en el país reflejado, que lamentablemente la política y la rectoría del sistema gubernamental no ha permitido que muchas de las atenciones de salud deban tener un costo asequible y permisible para una pandemia y una emergencia de esta magnitud. Entonces, lamentablemente, el dinero, el poder, el interés económico ha ganado a la lógica de la salud pública. Hay organizaciones mundiales como esta, miren, esta convención
permanente de las Naciones Unidas que combate a la corrupción. Y aquí habla de algunos elementos, ¿no es cierto? Miren que menciona que los gobiernos deberían eh, periódicamente evaluar el marco legal, las medidas administrativas que permitan y prevengan la corrupción. Entonces, en nuestro país primero pasa la corrupción y luego viene tratar de corregir. Ha habido algunos elementos y en los mismos elementos de vigilancia de corrupción se ha encontrado corrupción. Pues lamentablemente esto es nefasto para nuestro país. Se han incumplido completamente estos protocolos y realmente es, como les digo, eh, causa, causa una total asquedad ver cómo sucede todo esto. Entonces, habemos también que se menciona que se debería promover la transparencia. Recientemente se están transparentando los elementos de compras. Recientemente se ha centralizado los elementos. Miren, aquí también habla sobre eso. Hablamos sobre mejorar los mecanismos de transparencia en la contribución de los procesos de toma de decisiones. Esto, por ejemplo, no existe. Nosotros en el gobierno no se sabe cuáles son los elementos que se han tomado en cuenta para poder tomar las decisiones que han tomado. Se habla de que ha intervenido la academia, que es una mesa de trabajo, que es una situación, pero no existe una transparencia realmente importante sobre esos elementos. Tuvieron mesas permanentes en los primeros días de esta emergencia sanitaria. En la Asamblea, por ponerles un ejemplo, que es un estamento ya permanente y lógicamente tiene su marco legal bien fundado, sabemos que la transparencia es algo lógico y algo permanente. Uno puede ingresar a la página web de la Asamblea y poder identificar las diferentes reuniones, los informes de primera votación, de segunda votación, etcétera. Se puede leer. Lógicamente no es que todos estamos leyendo todo ese tiempo, pero está disponible la lectura. Vamos a ver si las actas de toma de decisiones del COE nacional están de libre acceso. Posiblemente no. Entonces, vemos que justamente es necesario justamente mejorar estos sistemas de transparencia de la administración pública, incluyendo lo que se refiere también con las medidas que deberían incluir simplificar los procedimientos administrativos. Entonces, también facilitar el acceso público a las autoridades que toman las decisiones. Qué difícil es poder tener una posible entrevista o reunión con diferentes estamentos del Estado. Previamente ustedes me dirán, pues claro, los gabinetes itinerantes del gobierno anterior permitían este tipo de interacciones y es correcto, era verdad, permitía, esto también se lo ve como algo positivo y hubiera sido positivo si es que lógicamente se priorizaba en la detección de las necesidades propias de cada establecimiento y no en el excesivo gasto de producir, de permitir un transporte y movilización masiva de varios funcionarios. Eso no es la función permanente, sino más bien el hecho de que el funcionario busque los espacios con la comunidad, con las diferentes organizaciones sociales para poder identificar sus propias necesidades y así poder también dar la posibilidad de que haya transparencia y participación de estas tomas de decisiones, no con estamentos como el que sabemos que existe hoy por hoy y que está en tela de dicho, como el de participación ciudadana, sino con los verdaderos ciudadanos. Y entonces miren, aquí hay un planteamiento de cómo debería funcionar un sistema de salud, el marco, frente a una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos aquí elementos de liderazgo y gobernanza de la salud. Permítanme, voy a ver si es que tenemos acá el tema de, no sé si ven, si están viendo como es la flechita con la que estoy indicando, creo que sí. Bueno, entonces el sistema de liderazgo acá, como vemos, el gobernanza es un primer paso, ¿no es cierto?, de capacidad de tomar decisiones adecuadas y en el momento oportuno. La fuerza de salud, la fuerza de salud de que tengamos, ¿no es cierto?, una capacidad implementada y analizada constantemente para estar listos en el momento que sepamos siempre contar con ese equipo humano, ese equipo de apoyo, ese equipo
manejo de esos equipamientos, etcétera. Tenemos también los sistemas informáticos. Estos sistemas de información deberían ser muy exactos, muy comparables. Vamos a ver justamente algunos elementos que han sucedido en nuestro país, en donde como vieron ustedes y vimos todos los ecuatorianos, el reporte de muertos, el reporte de enfermos variaba de un día al otro y uno no sabía qué sucedía. Los sistemas informáticos de seguimiento, las tecnologías y productos médicos. El gobierno, miren, debería ser un partner con el sector privado, o sea, deberían tener una relación súper importante para asegurar los recursos y las tecnologías que sean desarrolladas y optimizadas para proveer necesidades y servicios de forma equitativa y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación privado-pública debe ser un elemento permanente y obligatorio, pero lógicamente siempre propendiendo el gobierno a beneficiar a la mayoría de los ciudadanos. No solamente hablar justamente de estas palabras populistas de los pobres y los pobres y los pobres, lógicamente nuestros países son pobres, pero lo importante de esto es intentar que el sector privado le ponga muchos elementos para que pueda dar un mejor servicio y equitativo a la población. Muchas veces, algo se me venía, alguna vez leí en un artículo reciente, en Europa se decía mucho que uno de los grandes problemas de América Latina es que los ricos no están dispuestos a dar nada por ayudar a los demás, y es correcto. Entonces el tema justamente de la balanza de las finanzas se vaya siempre hacia el tema del rubro económico de las regiones más pudientes, con la conceptualización de que esas regiones más pudientes ayudan a las regiones menos pudientes, no, es realmente una falacia que se produce basada en la ignorancia de la mayoría de nosotros como ecuatorianos de cómo funciona realmente el sistema económico. El financiamiento, algunos aspectos responden justamente a la pandemia, van a ser muy costosos, por lo tanto, el gobierno debería tener un fondo que permita dar este tipo de cosas. Hoy por hoy se ha ido identificando la cantidad de fondos que se representan, pero vamos a hacer justamente el análisis en donde el Ecuador no es uno de los países que más fondos haya implementado, a pesar de que en las comunicaciones se observa como que fuera un gran financiamiento y realmente no lo ha sido. Entonces, miren, esto justamente es el marco conceptual. ¿Qué más vemos acá? Que se puede, miren, hoy por hoy hay un estudio que ha identificado una forma de identificar que también el país como tal ha ido respondiendo a la COVID como pandemia. Entonces, que también los gobiernos han ido respondiendo. Entonces, hay unos elementos ahí, como ustedes bien, y justamente yo que quisiera aquí representar muchísimo, porque digamos que nos vamos a centrar por lo ser nosotros también, colegas todos de laboratorio, es que aquí uno de los parámetros, miren, es todos deberían, ¿no es cierto?, pueden tener libre y confiable test rápidos para COVID. En este caso no están hablando que sean rápidos de prueba rápida, sino que se entreguen de manera rápida y se reciban de manera oportuna. Entonces, justamente esto es una de las cosas que en nuestro país falló completamente en los primeros inicios, y ahorita continúa fallando porque la rectoría del ministerio o del gobierno pues no ha permitido que esto esté de libre disponibilidad para toda la población. Y además de eso, no solamente es el hecho de poder hacernos pruebas de laboratorio, ni el hecho de poder identificar las pruebas, es el hecho de que se pueda hacer una trazabilidad adecuada de los casos positivos, porque eso es una también de las otras debilidades tan grandes que existen hoy por hoy, a pesar de que algunos laboratorios clínicos grandes del país hayan sido acreditados o certificados para poder realizar las pruebas. Asimismo, como les digo, esto no es una verdad, no es que les estoy diciendo como denuncia, pero se ha podido llegar a saber ciertos casos en donde el reporte a los diferentes estamentos o bien es complicado porque es manual, o bien es retardado porque los diferentes elementos burocráticos para que lleguen a la unificación a nivel gubernamental se tarda mucho. Entonces, claro, hay un montón de pruebas, de informes represados para que la ciudadanía sepa de manera rápida, e incluso los tomadores de decisiones puedan justamente realizar las decisiones correctas en esos espacios. Entonces veremos justamente estas políticas a implementar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que mirar? Miren, entonces,
que los sistemas integrados de gestión deberían irse actualizando conforme a esta emergencia sanitaria. Vemos que está muy relacionado, ¿no es cierto?, esto de los costos de la calidad con los sistemas de gestión. Entonces se deben determinar nuevas necesidades del cliente, se deben ver los alcances de nuestros sistemas. Deberíamos también aparecer nuevas actividades en los procesos para generar menor rapidez de la entrega, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer más eficiente el trabajo, ver los aforos que lógicamente han reducido, ver este incremento de costos, porque muchas de las cosas que tenemos que implementar han aumentado los costos y tendrán que compensarse pues con la mejora de los procesos. Entonces, miren que justamente los sistemas de gestión de calidad son un marco idóneo para establecer procedimientos de actuación para situaciones excepcionales como esta COVID-19. Ahora miren, ¿qué es lo que sabemos todos? En muchos países hay un índice internacional que es el Global Health Security Index, en donde vemos qué países estaban más preparados para una epidemia. Y miren cuáles los que, según esta información, estaban más preparados. Algunos de ellos los más golpeados por esta pandemia. Y los que estaban, y los que posiblemente estábamos menos preparados, no es que no estamos golpeados. Sin embargo, este tipo de índices posiblemente no necesariamente tenían todos los acates necesarios para identificar el grado de preparación. Y entonces, seguramente después de esta experiencia, esto va a cambiar. Miren, justamente según este Global Health Security Index que les digo que mide, para noviembre del 2019, estos países que tienen tan buen sistema también fueron evaluados con el índice de seguridad contra la COVID-19, o sea, que también respondieron esos países también a la COVID. Pues miren, ¿qué países hemos visto? Justamente en el top. En el top están los países que hablamos, Alemania, Corea del Sur, Australia, Canadá, Dinamarca. Canadá y Dinamarca de los países que ya han sido reconocidos históricamente como tener, que tienen unos sistemas de salud fortalecidos, Noruega, los Países Bajos, etcétera. Entonces, y vemos, pero aquellos que tienen un buen, ¿no es cierto?, un buen sistema de gestión, ¿no es cierto?, de gestión de seguridad global, ¿no es cierto?, pero que no tuvieron muy buena participación, no tuvieron una muy buena respuesta al COVID. Y entonces miren, aquí tenemos el ejemplo justamente de los dos que habíamos hablado anteriormente. Tanto Estados Unidos como Reino Unido no tuvieron una buena respuesta y entonces uno se pregunta qué sucede con eso, por qué no tuvieron esa buena respuesta. Y vamos a ver que lógicamente también la política pública, los seres humanos que toman las decisiones impactan directamente en la no calidad de los sistemas de salud pública. Tenemos aquellos, claro, esto sí ya el cuadrante grave, ¿no es cierto? Aquellos que tenían un mal sistema de salud, ¿no es cierto? Un índice de seguridad global malo, y además han tenido una mala respuesta ante estos. Yo quisiera que ustedes piensen y nos pongamos, ¿no es cierto?, en introspección en qué cuadrante estaremos nosotros, ¿verdad? Entonces es grave, es decirlo, que lógicamente ya el sistema de salud tenía bastantes problemas a nivel nacional y justamente pues eso se puede reflejar, se está viendo reflejado ahora con el colapso de nuestros sistemas y la no calidad en la toma de decisiones para tomar pues actuaciones ante esta pandemia. Miren que justamente lo que vemos, a pesar del excelente índice de seguridad en salud global de los Estados Unidos, se tardó muchísimo en tomar decisiones buenas como lo que hicieron Alemania. Pues miren cómo a pesar, Estados Unidos se tardó mucho más que Alemania y Corea del Sur en llegar a uno de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como uno de los principales puntales para poder solucionar este problema, que es la identificación temprana de la enfermedad y el aislamiento correspondiente y la identificación de los grupos de riesgo. Entonces, justamente esta reacción tardía ha hecho que esos países se vean más afectados y otros menos afectados. ¿Cuántos test se han hecho? Miren, para el 26 de abril, uno de los países que más pruebas hicieron era Islandia.
De hecho, Islandia fue lógicamente es un país pequeño, tiene 800.000 habitantes, lo que justamente le hablábamos ahí con David en la anterior exposición. Pudieron tomar esta decisión por esa cantidad tan pequeña, pero también tomaron una decisión adecuada porque querían identificar la línea de base. ¿A qué costo? Un costo altísimo, lógicamente. El costo de hacer a casi toda la población la prueba debe haber sido, o debe impactar directamente en el costo. Pero la respuesta a largo plazo de esa enfermedad, pues, lógicamente fue mucho menor. Y vemos, miren, asimismo, en otros países de la misma manera, ¿no? La cantidad de test por cada 1.000 habitantes es mucho más alta. Y luego vemos acá Ecuador. Miren que para el 24 de abril la cantidad de test por cada 1.000 habitantes, que es uno de los indicadores de respuesta ante esta pandemia, era tan bajo como 2,66. Entonces miren la gran diferencia de algunos de los países, de algunos bastante golpeados, como Italia, y algunos también de buena respuesta, como Corea del Sur, etcétera, y acá tenemos Ecuador. ¿Qué luego sucedió? Que luego podemos ver, miren, la política de testeo a nivel mundial va variando y justamente también estas políticas pueden también representarse como entonces la posibilidad de las consecuencias de las políticas. Entonces, miren, aquí vemos que en algunos países, lamentablemente, sobre todo del continente africano, no hay una política de testeo como tal. En algunos otros países solo se testea a ciertos grupos de pacientes y a los sintomáticos completamente, y en otros países se va a testear a todos aquellos que tengan síntomas, y en nuestro país, miren, en buena hora, ¿no es cierto? Interesantemente, tenemos la posibilidad de que haya un testeo público, se puede testear incluso a las personas asintomáticas, pero ojo, la política no necesariamente quiere decir que la política signifique gratuidad. Entonces, claro, aquí la gente puede tranquilamente hacerse una prueba de laboratorio porque a nivel privado se lo puede hacer sin. Incluso hoy por hoy, en algunos laboratorios privados hay algunas denuncias, ¿no es cierto?, de ofrecimientos a través de Internet, a través de redes sociales, incluso en centros comerciales, etcétera. Hágase la prueba, tiene alguna cosa, entonces venga, le hacemos en este lado. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Que el costo de esta situación se la está trasladando al paciente. Dos, que la posibilidad de vigilancia epidemiológica no existe. Es muy difícil, lógicamente, saber si es que esas iniciativas están siendo reportadas de acuerdo. Y además, esto impacta directamente porque la capacidad de rectoría, asimismo, de la parte gubernamental es débil para poder identificar estos elementos. Miren, justamente aquí vemos el diagrama de color de cuántos test por cada 1.000 habitantes se está haciendo para esta fecha. Está actualizado, como ustedes ven, hasta el día de 7 de julio, que fue hace un par de días. Y vemos que aquellos países que tienen la mayor capacidad de test por 1.000 personas es Rusia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. En otros países todavía estamos muy lejos del índice aceptable que la Organización Mundial de la Salud ha ido dando, y entonces, lamentablemente, entonces, quiere decir que los datos de identificación de nuevos casos, etcétera, no necesariamente indican que estemos bien. Y justamente esto lo podemos ver en este espacio. Miren, esta es la evolución desde el 15 de abril del 2020 hasta el 7 de julio de la cantidad de test por cada 1.000 personas que se han hecho en los diferentes países. Recientemente ustedes saben que en las noticias salió que al presidente Trump se le estaba juzgando o acusando, pues, de que él estaba propendiendo a que ya en Estados Unidos no se haga tantas pruebas, que él estaba en contra del testeo masivo, pero realmente luego aclaró sus determinaciones y él decía, estamos haciendo tan bien las pruebas, hacemos a tanta gente las pruebas, que por hoy se está viendo representada en nuestra realidad. Y él decía, más bien no deberíamos hacer muchas pruebas y capaz nos vemos mejor. Y yo creía que ese comentario lo podemos aplicar claramente en nuestro país. La cantidad de test que se hacen en nuestro país para nada refleja la realidad del país como tal.
porque no podemos, no llegamos ni tan siquiera a la capacidad que deberíamos tener. Entonces, miren, aquí justamente, como les decía en la conversación que tuvimos con David, el enfoque clínico que lo dio posiblemente discrepa un poco con el enfoque que yo les estoy dando ahora, pero basado lógicamente en directrices internacionales. La Organización Mundial de la Salud ha representado que el testeo, la posibilidad de identificar tempranamente a los contagiados, sean estos graves o no graves, y su aislamiento impide, ¿no es cierto?, disminuye la capacidad de contagio y por lo tanto la posibilidad de que gente más que va a tener un desenlace más grave se contagie. Entonces, justamente ese era el objetivo del testeo masivo, ese era el objetivo del tamizaje masivo, ese era el objetivo de que esté gratis ante la comunidad, ¿no es cierto? Ese era el objetivo, que sea asequible una prueba de laboratorio, que los sistemas estén mejorando y que no eh, eh, se esté superlativizando solamente la rentabilidad económica. Lamentablemente en nuestro país esto está sucediendo y es gravísimo. Entonces, miren, ¿qué vemos? También vemos este tema de todos los test, ¿cuántos test han sido positivos? Entonces, aquí viene un término que la Organización Mundial de la Salud lo ha ido determinando, que es el índice de positividad. ¿Qué significa? De todos los test que están haciéndose en los países, ¿qué porcentaje de esos son positivos? Pues justamente hablábamos esto de la probabilidad pretest que mencionaba David anteriormente, basado justamente en el enfoque clínico. Ahora lo pasemos al enfoque de salud pública. Cuando hablamos de salud pública, lo que menciona la Organización Mundial de la Salud es que si nosotros estamos testeando solamente a los que sí sabemos que van a salir positivos, no estamos haciendo un buen sistema de tamizaje, porque lo que nosotros estamos priorizando es identificar a los que ya sabemos que sí van a salir positivos. Lo que queremos saber es identificar a los sintomáticos para aislarlos y para poder determinar sus contactos, para disminuir el riesgo de contaminación masiva. Lo que sucedió en Guayaquil, lo que está sucediendo ahora en Quito. Entonces miren que justamente la imagen, tal vez empresarial, lo que mencionaba David, que tal vez en una empresa no es coherente hacer una prueba masiva porque no hay una mayor exposición, es correcto. Pero desde el punto de vista de salud pública, si yo identifico que un barrio tiene bastantes aglomeraciones, gente vivando, gente que no hace caso, etcétera, tal vez sea coherente hacer un levantamiento de las personas y de la cantidad de personas que están contaminadas en esos barrios para empezar a hacer una vigilancia activa, empezar a hacer un aislamiento y un confinamiento obligatorio por barrios, ¿no? Entonces, justamente esos son los elementos que varían, ¿no es cierto?, que varían dentro de los enfoques de los sistemas de calidad. ¿A qué costo representarían? Les aseguro que el costo de hacer pruebas masivas en estos diferentes barrios, que hoy por hoy ya están identificados como sitios de gran concentración de casos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos más casos habrán? Porque lógicamente la cantidad de test no son los adecuados, como ya acabamos de decir, van a poder prevenir que esos vayan a dar a los hospitales hoy por hoy colapsados totalmente en Quito, como ya veremos. Miren, lamentablemente para el 7 de julio Ecuador no tiene datos del índice de positividad y pues lógicamente no podríamos saber en este caso. Otra cosa que es importante reflejar, miren, qué capacidad tiene el país de identificar, de hacer el seguimiento. Entonces, miren, hay países que no hacen ningún rastreo después posterior. O sea, el paciente salió positivo, se fue a la cuarentena, gracias. Otros países que tienen un limitado seguimiento, y ahí estamos Ecuador como uno de ellos. Hacemos las pruebas, pero como muy bien dijo la doctora Bermeo, pues lamentablemente el paciente se va a la casa y el hospital como tal no tiene una capacidad operativa para poder hacer un seguimiento, ni por vía telefónica tan siquiera, peormente de una manera tal vez como telemedicina, etcétera. Pues miren, nuestros sistemas de seguimiento de los pacientes en cuarentenados es súper débil. El paciente se va a la casa positivo y gracias, a padecer hasta que ya termine la prueba. Sabremos si llegará, ojalá vuelva a aparecer, tiene que volver a hacer todo el proceso para que le vuelvan a atender y lógicamente las personas también para ahorrarse todo ese peregrinar prefieren ir. Entonces miren, esa dificultad para hacer el seguimiento de los positivos hace que nuestro sistema de salud también de vigilancia sea súper débil. Otros países, en cambio, miren,
justamente aquellos líderes en el control de las enfermedades tienen sistemas de seguimiento muy bien identificados. Entonces, miren, aquí ya voy a pasar un poco más rápido para no alargarnos mucho en el tema. Miren, hay algunos casos confirmados en Alemania, miren cómo ha ido disminuyendo. Hablamos de 70 test por mil, mientras que en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Para 6 de julio por lo menos ya hemos llegado a 7 test por cada 1000 personas. Pero miren, si nosotros viéramos la cantidad de muertes en Alemania y en Ecuador, si vemos, si nos fijáramos solo en este gráfico, prácticamente los dos países estamos excelentes, ¿verdad? Pues miren, eso es la trampa de la estadística. Entonces, justamente, yo, como les decía, hay que invitarles, les invito mucho a investigar siempre todas estas aristas para poder identificar bien qué es lo que nos quieren comunicar a nivel de los medios, ¿verdad? Pues miren, igual justamente aquí al parecer, miren, nosotros estamos hasta incluso alineados con Alemania. Estamos como que ya se baja la curva, como justamente es lo que están diciendo, ¿no? Y Estados Unidos está hecho pedazos. Miren, si es que nosotros lográramos tener todos los test que necesitaríamos, ¿cómo realmente estaría nuestro país? Aquí está justamente, bueno, la cantidad de pruebas que se han hecho hasta el 29 de junio. Y aquí un poquito, miren, el tema de la capacidad implementada en cada país. Para un poquito, miren, revisar esto, qué países tienen gran cantidad de camas. Miren, Corea del Sur también fue un éxito en ese sentido, porque estábamos hablando del tema de prevención primaria o secundaria, y ahora en el tema de prevención terciaria, cuando el paciente ya se enferma y va al hospital, ¿qué capacidad tenemos en los países? Miren, justamente, cantidad de camas por cada 1000 pacientes, por cada 1000 personas, desde los años 60 hasta el 2017. Miren Ecuador. Entonces, no, es una falacia, igualmente, el hecho de haber creído que hemos aumentado en capacidad operativa, ¿no? En capacidad operativa. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pues se han construido bastantes hospitales, lógico, pero ha aumentado la población desde los años 60 hasta este tiempo, la población del Ecuador ha aumentado en cantidades también de millones de personas. Entonces, realmente la capacidad operativa lo que único que ha ido es a la paz de la cantidad de gente que vivimos en nuestro país, pero no tenemos una mejor capacidad. Por lo menos ahora tenemos la capacidad que debería. Y lógico, también con las consecuencias, con los consecuentes errores y fallos que existen también en estos temas. Miren Estados Unidos cómo ha ido en detrimento en su capacidad. Y miren cómo en cambio Corea del Sur ha ido en un repunte completo en su capacidad. Entonces también vemos justamente para la prevención social. Aquí un poquito el ejemplo también de la capacidad en enfermeras. Miren, aquí ya este es un resumen de los sistemas justamente del INDEX. Ustedes los pueden consultar en la página web. Aquí hay algunas características y como ven en la mayoría de nosotros estamos muy lejos de los países que han tenido éxito en este control de pandemia. Pero si nosotros viéramos, si yo les hubiera indicado solamente nuestro gráfico, no nos sentiríamos tan mal, ¿verdad? Porque si ustedes ven, este en plomo es el promedio de los 195 países, pero lógicamente ahí están países de África, países del Oriente Medio, países muy pobres, países en donde la respuesta es súper mala. Entonces recuerden que el promedio también tiene su sesgo. Lógicamente, entonces ahí cuando nosotros decimos, no, estamos en el promedio de los países, pero si nos comparamos con países tan desastrosos, en donde no existen prácticamente el sistema de salud, pues lamentablemente no creo que sería lo mejor, ¿verdad? Pues miren, también es una forma de representar. Aquí están algunas, cuando ya ustedes lo vean, esta presentación pueden ir identificando algunas de las características de qué se toma para identificar esto. Y nada más, una de las cosas que quisiera representarles es justamente el tema de las control de infecciones. Miren que según esto, nosotros tenemos un buen sistema de control de infecciones, muy por encima del promedio del país, posiblemente por las implementaciones de las vigilancias de resistencias antimicrobianas que en realidad sí funcionan en nuestro país y algunos otros elementos también de normas que están implementadas. ¿Cuánto ha gastado el país? Esto es lo que les decía justamente, ¿cuánto ha gastado el Ecuador? Miren la relación del gasto, del porcentaje de gasto en relación al PIB, el 10 de mayo. Perú, uno de los países que más ha gastado, también lógicamente uno de los más golpeados a nivel mundial.
solo llega al 9%, ¿no es cierto?, del presupuesto, del PIB. Mientras que Ecuador, miren, no llega ni al 1% según esta data, cuando Japón, Bélgica, aquí vemos, miren, Estados Unidos inclusive, han implementado una gran cantidad de recursos para poder lograr. América Latina, dentro de los países en donde menos gasto fiscal se han hecho para el representar la pandemia. Entonces, realmente estos fondos que se han mencionado para representar y tomarán en cuenta que aquí no solamente estamos hablando en salud, sino salvataje del área de trabajo, económico, etcétera, todo lo que sea, todo lo que comprende el salvataje frente a la pandemia. Un poquito un resumen de cómo funciona nuestro sistema de salud. Vemos que la mayor cantidad de población depende del ministerio. Hay pocos hospitales, especialidades y especializados en el país que puedan justamente dar esta respuesta. El presupuesto que se está representando, miren, como les decía, bueno, el dato de allá era de menos del 1% para la pandemia, y en toda la salud es menos del 3% en nuestro país. Pues miren que justamente quiero que representen la cantidad de dinero que supuestamente el país le da a salud y que supuestamente es uno de los lugares donde más plata se da. Pues imagínense cómo será en otros espacios. El presupuesto por funciones, miren, sobre todo lo que se gasta son en prestaciones de la salud. La rectoría es una de las partes menos financiadas. Lo que más se gasta en nuestro país es en personal de operativo, que es, bueno, es lógico. ¿Cuál es el personal que más se contrata? Enfermeras en general, son las personas que más se encuentran en los diferentes centros de salud. Y miren esto también importante, ¿cuándo ha sido la participación en el presupuesto, tanto de medicamentos como dispositivos? Vemos con mala, yo creería que con una mala vista, que el presupuesto para inversión en medicamentos cada vez ha ido disminuyendo en el ministerio. O sea, cada vez menos se invierte para comprar medicamentos. Y un poquito más se está gastando en dispositivos médicos, pero la calidad de ese gasto lo estamos viendo representado, pues justamente en estos casos, bueno, sobre todo en el IES de corrupción. Aquí miren, nada más, por cuestión de tiempo no vamos a poder detenernos. Esto yo les voy a dejar como un histórico. He podido recopilar algunas de las justamente decisiones y malas decisiones que ha tomado nuestro país en relación a las cosas. Un poquito el tema de cuántas pruebas y en qué momento. Miren, para el 23 de marzo se estaba hablando de que se iban a comprar 200.000 pruebas. Luego dijeron que ya no eran las pruebas de PCR, sino las pruebas rápidas las que valían en ese momento. Como bien dijo David, para el contexto actual ya las pruebas rápidas tienen una cierta utilidad, pero para el contexto que hablaba nuestro querido viceministro en ese momento no eran servibles, no eran útiles para ese momento. Entonces, lógicamente, eso era un error de la toma de decisiones, ¿verdad? Pues miren, justamente también la capacidad para dar respuesta a los muertos, para dar la capacidad de PPs en los grupos, tampoco se mencionaba que siempre se ha tenido, pero en realidad ha sido otra. Se negaban las muertes por COVID porque la capacidad de detección y de identificación de los pacientes eran casi nula, ¿no es cierto? Vieron que justamente la capacidad instalada para poder dar respuesta a Guayaquil llegó mucho después de que mucha gente ya se había muerto. Entonces, lógicamente, ni siquiera se pudo comprobar, ni siquiera post-mortem, estos elementos. Además, miren, justamente aquí ya representando que algunas pruebas en la academia se empezó a dar, justamente la academia ha sido en buena hora un puntal de crítica, de contrapunte a estas malas decisiones que ha tomado la parte gubernamental, porque lógicamente una de las grandes debilidades de nuestro gobierno y del Ministerio de Salud Pública es no apoyarse en la evidencia científica, no apoyarse en la academia posiblemente, en donde existen las personas que pueden generar estas capacidades, ¿verdad? Entonces, justamente las pruebas, inclusive el PCR no tiene, como ustedes hoy por hoy saben, pues la efectividad que deberíamos creer en todo lado. Se crearon ciertos sistemas informáticos que de alguna manera ayudaron. Hay algunos, y este hito me gusta porque aquí ya la OPS para el 21 de abril pide ya al mundo que debería ser gratis. ¿Qué sucedió en nuestro país? Uno de los países que más caro tiene la prueba a nivel de Sudamérica. ¿Cómo puede ser posible que la prueba de PCR tenga estos valores y que incluso a veces en combo se adquieren hasta en 200, $300? Es un tema
espeluznante para nuestro país. ¿Qué más? Vemos acá también el tema justamente de la mala manejo de los fallecidos. Miren, ahora hoy por hoy ya la gente, como ya ahora tiene más relajado el proceso, pues ahora ya están buscando hasta sus muertos porque no saben ni dónde están. Se perdieron no hubo trazabilidad incluso de los fallecidos. Miren cómo colapsó el sistema en Guayaquil por la falta de planificación de la calidad. Justamente, ¿qué es lo que se dice ahora? Miren, ya para el 1 de julio, en Quito, la ASPE, que es la Organización de Hospitales y Clínicas Privadas del Ecuador, ya afirma que la red privada está colapsada. La red de IES también está colapsada y están en lista de espera incluso para entrar a UCI. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo puede ser posible que estemos hablando de que ha habido un aislamiento inteligente, un distanciamiento, etcétera, todo lo que se habla si la realidad es palpable y plausible a nivel de todas nuestras instituciones. Entonces, esto quiere decir que la toma de decisiones al inicio fueron totalmente no relacionadas a la evidencia y más bien aplicadas en base a lo que iba saliendo las diferentes posiciones de algunos países. Y muchas cosas que se tomaron decisiones, gastos innecesarios en vez de gastar en cosas más importantes. Por ejemplo, el tema de fumigar carros por todo lado, el tema de fumigarle a las personas para entrar a los sitios, todos estos elementos que se han ido comprobando, pues lógicamente con la evidencia que no son de utilidad importante. ¿Qué es lo que menciona? Miren, para el 29 de junio, el propio ministro de Salud ya le dicen a los pacientes que no vayan a los hospitales, que ya no les van a atender. El IES ya no está refiriendo a hospitales privados porque tampoco tiene dinero para luego solventar lo que es una terapia intensiva en un hospital privado. Y además obligan a las aseguradoras a que sí cubran. Miren, debe haber una masiva, lógicamente, preocupación de las aseguradoras en este sentido. ¿Qué más hay? Identificación, miren justamente que hay cada vez más contagiados en los sectores justamente de algunos barrios y por eso justamente lo que se está recomendando pues hoy por hoy es que de alguna manera se pueda propender a la identificación comunitaria y el confinamiento por barrios. Justamente también vemos también algunos elementos que ustedes pueden ver dentro de las noticias. Miren, incluso ya las últimas noticias que lamentablemente, miren, se están encontrando también errores en el empaquetamiento de productos de exportación. Esto, bueno, ya no está muy relacionado a nosotros, pero quería representarles es un error justamente de la no calidad gravísimo, porque ahí está lo que mencionaba David. ¿Qué posibilidad tengo yo de trabajar en una camaronera y estar expuesta a la COVID? Entonces, este análisis de riesgo de los espacios, de los elementos, es clarísimo para unas cosas, pero en otros lados es un poco más difícil. ¿Y cómo yo represento que en una industria de alimentos haya o no la posibilidad de que alguien tosa y llegue a eso? Industria alimentaria, entonces posiblemente sí está también bien claro. Pero lo que decía justo David, papel, plástico, etcétera, insumos que posiblemente no van a ser consumidos. Entonces, al interior del organismo me refiero. Entonces, justamente esto es importante. Y bueno, el tema de la corrupción, que realmente no quise representar muchísimo para que no nos espeluznemos, porque ya las noticias diariamente pues, nos da esto. Finalmente, para terminar, queridos participantes, quería yo mencionarles esta parte, que es una herramienta justamente para la toma de decisiones y es el tema de evaluación económica. Para identificar costos, muchas de estas evaluaciones nos pueden permitir identificarlos y poder realizar. Lamentablemente, en las organizaciones de salud, el tema del enfoque de evaluación de tecnologías sanitarias y de evaluaciones económicas es bastante limitado. A pesar de que en nuestro país ya hay varios años y varias iniciativas académicas, sobre todo sobre este aspecto, un tiempo en el Ministerio de Salud también estuvo muy pendiente de esto, la evidencia científica, el basado de los costos, pero hoy por hoy, como ustedes ven, pues lamentablemente esa visión se ha perdido completamente. Entonces quisiera terminar esta exposición pues dando este comentario, pues lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Entonces con esto he terminado con la exposición, pues justamente ahorita sí quisiera saber si tienen alguna pregunta.
o alguna inquietud, algún comentario. Muchas Ahorita gracias, veo que Carlos. Si hay una pregunta, creo, por ahí. No sé si la revisas. sí, justamente la voy a ver. Gracias, gracias, Joa. Bueno, aquí uno de los participantes nos menciona que cuando un paciente se hace unas pruebas en laboratorio y luego va a otro laboratorio para comparar sus resultados, ¿qué respuesta o acciones a tomar por parte del laboratorio consciente que se ha cumplido con todos los protocolos de calidad establecidos? Claro, una de las cosas justamente de los costos, de lo que impactan en la no calidad, es el tema de la duda que tiene el paciente frente a la confiabilidad de los resultados del laboratorio o la duda que tiene el cliente médico frente a esto. ¿Qué yo solución o qué medida preventiva más bien le podría yo recomendar a este tipo de acciones, sobre todo en laboratorios privados? Es el tema de asesoría permanente y continua a los clientes médicos. Como ustedes saben, la mayoría de laboratorios privados trabajan con un poco de alianzas, ¿no es cierto? Alianzas ganar-ganar con parte de centros médicos o médicos particulares, etcétera. Es importante no solamente dar un servicio de resultados, sino tal vez tratar de dar una suerte de asesoría y también crear confianza en el cliente. ¿Cómo yo creo confianza en el cliente como laboratorio clínico? Primero, pues lógicamente aplicando y obteniendo reconocimientos de certificaciones de calidad, que es uno de los requisitos mínimos, creería yo, para nuestro medio, en el medio competitivo del sistema de salud. Lamentablemente, miren, para, por ejemplo, otras empresas, por ejemplo, las de alimentos, eso es totalmente claro, o sea, todos deben cumplir por lo menos ciertas normas, porque no solamente, no porque no solamente porque el sistema ecuatoriano lo exige, sino porque el sistema mundial lo exige. Ninguna industria, ninguna empresa europea le va a aceptar un alimento ecuatoriano de exportación si no cumple ciertos requisitos de calidad y lo certifica. ¿Qué es lo que sucede aquí en nuestro país? Que no hay esa exigencia. Entonces, que básicamente es voluntario y que también la presión del mercado no es la suficientemente fuerte porque permanece todavía también como un elemento, una falta de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? Como les digo, no necesariamente tener la certificación, pero tal vez crear comunicaciones continuas a través de redes sociales, a través de páginas web, a través de comunicaciones directas en el establecimiento de salud. Miren que hoy por hoy no necesariamente el laboratorio debe ser el laboratorio más grande del Ecuador para poder contar con estas herramientas, tener una página web, tener una red social, comunicar oportunamente los diferentes, o sea, ser más comunicativos. No esperar sentados, porque creo que esa era un poquito, creo que la visión de muchas empresas hace algunos años. Bueno, me voy a sentar a que vengan mis pacientes, me voy a sentar a que vengan mis clientes para que vean qué resultados y le doy los resultados y gracias, ¿no? O sea, es un tema de educación, un tema de justamente ampliar la educación continua, el acompañamiento, el tema de las redes sociales, como les digo, otra vez es súper importante y entonces eso va creando confianza en los resultados. Incluso yo le diría ahí, usted podría justamente representar estas cosas y dar explicaciones de por qué puede haber una variabilidad en ciertos resultados del laboratorio. Por ponerle un ejemplo, si el paciente va a buscar porque usted hizo un colesterol, un perfil lipídico a un paciente y luego se va a hacer el perfil lipídico en otro paciente, ¿por qué no poner una nota, una infografía en su red social de la posibilidad de variabilidad de hasta del 14% de valores en el colesterol? Y ponerle por qué, y eso lógicamente con lenguaje asequible para el usuario común, y que la persona dice, ah, mira, esto me pasó, a mí, es cierto, a mí me pasó esto la otra vez, ah, por eso así. Entonces muchas veces las decisiones o las tomas de decisiones que no generan confianza en las personas es por esto, por la falta de conocimiento. Otra cosa importante justamente es el trato durante la atención. Esto es fundamental. Miren, el médico puede, yo les digo por experiencia, yo creo que muchos de ustedes también, hay muchos médicos evidentemente muy buenos, grandes conocimientos, pero con un grado de empatía de cero, ¿no? Entonces, en donde las personas prácticamente no sienten, es un trato cero empatía. Entonces, lamentablemente, eso crea desconfianza. No, es que esta relación paternalista, ¿no es cierto?, médico-paciente, de hace algunos años pues, ha desaparecido completamente. Hoy por hoy el cliente puede decir, sabe que yo leí todo y
porque es que el médico no tiene por qué molestarse que leyó todo eso. Que dice que toma dióxido de cloro, perfecto, si toma dióxido de cloro, pero entonces hay que tener la paciencia, empatía y suficiente capacidad, al menos en el ámbito privado, de explicar y de representar todas estas dudas. Entonces, el cliente que no sale satisfecho de todas sus inquietudes, e incluso si es que no se le ha preguntado si tiene inquietudes, posiblemente es más tendiente a tener dudas después de que se le entregue el servicio. Entonces es súper importante para los laboratorios clínicos, sobre todo, como les digo, privados, el tratar siempre de identificar todas las inquietudes que tenga el cliente en el momento de del primer contacto. Entonces, quienes ahí son los llamados a ser muy bien capacitados, el personal de atención al cliente. Entonces, miren que, lógicamente, el personal técnico, nosotros tenemos que tener una gran capacidad. Muchas veces el propio personal técnico es el de atención al cliente, que a veces incluso es lo ideal en los laboratorios unipersonales, pero si no es así, entonces es fundamental generar unas capacidades muy buenas en este tipo de respuesta y de trato en el personal de atención al cliente. No sé si alguna otra inquietud tienen, no sé si algún otro comentario, alguna otra cosa. Me parece que esa era la pregunta que tenían, Carlitos. Excelente tu conferencia, muchísimas gracias. Creo creo que sí, se habló bastantísimo el día de hoy del tema previsto y como siempre tú dices, a veces hace falta tiempo para seguir con estos temas que son bastante grandes. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por tu participación del día de hoy. Con esto vamos a cerrar el día y hacerles acuerdo que mañana no hay conexión en vivo, sino mañana únicamente ingresan a la plataforma ustedes en la tarde para que puedan encontrar las preguntas que se les va a ir poniendo ahí de toda la semana, de las conferencias. Eso es para que ustedes vayan estudiando y teniendo su banco personal de preguntas para la evaluación final de la próxima semana. Creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Carlitos. Muchísimas gracias a los espectadores que están conectados. Y hasta el día lunes que nos vamos a volver a conectar en vivo. Perfecto, muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao.